Hablar de lumbalgia, ¿es así? Es así, ese dolor de cintura baja que nos suele encontrar a cualquier edad, generalmente lo podemos sufrir en todas las etapas de la vida, menos en la niñez, que es bastante atípico. Suele ser un dolor bastante agudo, que nos molesta, que nos genera mucha impotencia Sí. funcional, nos puede pasar luego de agacharnos o algún mal esfuerzo. Pero Esos bueno, son los generadores de esto. generadores. Cuando hablamos de lumbalgia tenemos que hablar en realidad de una terminología médica porque no es la patología en sí. Siempre hay Ajá. que descubrir qué es lo que nos está produciendo este edema muscular en la zona de cintura baja. ¿Cómo lo percibe la persona? ¿Como un tirón, como un dolor? Sí, generalmente es como un pinchacito, Ajá. una molestia muy aguda. ¿Qué significa aguda? Que es al instante, en los paravertebrales, que son los dos músculos que están alrededor de la columna. Nos suele dejar bastante tiesos, ¿viste? Algún paciente por ahí el paciente adulto mayor te refiere, me agaché y me quedé duro, Claro. ¿viste? Por ahí vemos propaganda de medicamentos y Sí. todo. Bueno, es muy similar a ese tipo de dolores. El paciente realmente queda con mucha impotencia funcional y por ahí se tira en la cama o se sienta, busca una posición de lo que llamamos antálgica, que es una Sí. posición que nos calme un poquito el dolor, y a veces este dolor no cede. ¿Tiene distintos niveles? Porque al momento de decir, bueno, me he quedado tieso, me he quedado duro, o directamente tirarse a la cama, estos niveles, ¿no? Sí, generalmente el dolor puede ser agudo bastante fuerte o subagudo cuando es un poquito más leve. No obstante, nosotros a las lumbalgias las clasificamos según el estadio. Por ejemplo, las agudas son los primeros 2 o 3 días, Sí. subagudas cuando duran un poquito más y ya crónicas cuando pasa casi entre 3 semanas y un mes con este dolor. Ujú. Ahí ya tendríamos que investigar las causas. Por eso siempre decimos que la lumbalgia es una terminología y lo que tenemos que investigar es qué la está produciendo. Bien. Si fue solamente un dolor muscular, como veníamos hablando, o ya hay una patología crónica, como antaño hablamos de las lumbociatalgias, cuando hay afectación del nervio ciático por Ujú. una hernia de disco o una protrusión discal, o hay un corrimiento de vértebra que se llama antero o retrolistesis, según las vértebras se van para atrás o adelante. Bien, y una vez que se diagnostica, Es importante diagnosticarlo, muy bien dijiste Gusti, hacer una radiografía, seguramente una resonancia magnética, y en base a qué patología vamos a tratar, sí. se empieza con algunos analgésicos, con kinesioterapia, y depende si el paciente, el trabajo y demás, por ejemplo, se le puede implicar una faja ballenadita, esas fajas que vienen con unas ballenas atrás para Claro. sostener y contener la lumbar. Y después es muy importante evitar el sedentarismo. Nosotros tratamos mucho en la lumbalgia de hacer la prevención de salud de la enfermedad, en el cual nosotros le indicamos, por ejemplo, pilates, yoga o alguna gimnasia adaptada para que empecemos a contener muscularmente esta columna. Bien, decías, en cierto tipo, nos puede dar a todos, ¿no? Desde la adultez en adelante, no solo por el trabajo, sino por las cuestiones relacionadas con la vida. Lo que no hay que hacer es tomarse ese analgésico que uno ve en la publicidad, en la televisión. Exacto. Directamente, una vez que tiene esa dolencia, ir a un profesional. Exacto, lo que se recomienda generalmente en la etapa aguda es por lo menos concurrir a alguna de las guardias traumatológicas que tenemos en la ciudad. Luego de eso sí venir al consultorio para poder hacer una exploración más específica del paciente, ver cuál es la causa primaria, como veníamos hablando hoy. En el adulto mayor también está muy vinculada a la artrosis, Sí. al sedentarismo, y por eso tratamos siempre de hacer todo un tratamiento más médico que Ujú. quirúrgico. Por suerte hoy fue cambiando mucho la parte quirúrgica, por ahí la gente le tiene mucho Sí. miedo, mucho temor, pero bueno, hoy hay microcirugías de columna, incluso se hacen bloqueos de columna y todo esto mejora bastante. Una vez que uno atraviesa la lumbalgia y después lo que ha generado la lumbalgia, puede volver a la vida con total normalidad. Sí, sí, es muy importante recordarles eso. Se vuelve a la normalidad, por ahí se trata de hacer cambios higiénico-dietéticos, lo llamamos nosotros. Ajá. Si el paciente es obeso, tratar de Bajar de bajar de peso. peso, empezar con alguna actividad física. Y al paciente que hace una actividad física de impacto, se le enseña mucho todo esto que veníamos hablando, todo esto del estiramiento, de hacer, por ejemplo, yoga o pilates para lograr que el músculo sea más elástico y no genere tanta tensión muscular, sobre todo en esa zona de la Y columna. la posición cada vez que uno hace fuerza, que hace Exacto, esfuerzo. exacto. Eso es muy importante, sobre todo a los profes de los gimnasios, tratar de corregir a los alumnos que no hagan mal los ejercicios porque les genera demasiada carga sobre la región de cintura baja o lumbar.
Bueno, y como siempre lo decimos, acercarse en este caso a hablar con Sebastián o con cualquier profesional para, bueno, no automedicarnos, sino dejar, bueno, ya me lo tomé, pasó, porque esto se puede agravar. Sí, sí, siempre les recordamos que en la consulta estamos totalmente dispuestos a atenderlos y ante cualquier patología, dolencia, además, los esperamos como para tratar, evaluarlo, porque por ahí evitamos los analgésicos o un tratamiento que afecte el cuerpo y lo podemos hacer de una manera más tradicional con kinesiología, ejercicios y demás. Gracias, Eva. Nos encontramos la semana que viene. La semana que viene acá estaremos.